Hola a todos, un saludo a todos aquellos que nos van siguiendo en nuestras redes del Posnoviciado Salesiano, el Filosofado. Es un gusto poder anunciarles que a partir de hoy queremos ofrecerles unas cápsulas sobre la vida de Don Bosco, con el pretexto de que ahora vamos celebrando el nacimiento de nuestro padre Don Bosco, un 16 de agosto de 1815, pues iniciamos con el relato de cuál fue la circunstancia, la familia, donde van haciendo este nuevo bebé, ¿verdad? Que va a ser para nosotros ese gran educador. Bueno, vamos a arrancar con esta primera cápsula que habla sobre esto. ¿Cómo fue el entorno en el que nació Juanito Bosco? Hemos de decir que Juanito Bosco es del campo, su familia también, familia humilde que sabe trabajar, pues sí, el campo, y como familia también, digamos, tiene sus propias circunstancias. Hemos de decir entonces primero que Juanito nace de su mamá, Margarita Oquiena, muchos la conocemos más todavía que el papá. El papá se llamó Francisco Luis Bosco. Él entonces no lo conocemos tanto, en cuanto que precisamente una circunstancia de la infancia de Juanito es la muerte de su papá, cuando él apenas tenía 2 años, de hecho su primer recuerdo. De eso vamos a hablar también. Bueno, vamos completando quién fue su familia. Ya hablamos de sus papás, pero también tuvo hermanitos, ¿verdad? Él es el más pequeño de 3. Primero entonces un hermanito, Antonio, que le lleva 7 años. No es hijo de Margarita y de Francisco Luis, sino solamente de su papá. Y entonces este niño, después de la muerte de su mamá, pues encuentra también cobijo en esta nueva familia que hace Francisco Luis, ya con Margarita Oquiena. Bueno, este es Antonio. Sabemos que aquí hubo problemas, ¿verdad? Pero también con el paso del tiempo, ya como adultos, pues se la llevan bien. También hablemos de su hermano José. Este es más cercano a él. Este sí es hijo de Margarita y de Francisco Luis. Le lleva 2 años y es con quien, digamos, va a estar más cercano, jugando, trabajando en el contexto del campo, allá en Ibequi. Es allá donde nace Juanito Bosco. Más precisamente, donde ahora conocemos que existe el Cole Don Bosco y el Templo Don Bosco, un templo relativamente moderno, construido en los años 60, 70, que se construyó sobre lo que era la Casa Bilione, que ahora está demolida. La verdad es que la congregación salesiana no hubiera demolido esa casa si hubiera sabido que es precisamente ahí donde nace Juanito Bosco. Años más tarde se dan cuenta, pero bueno, ahora es un templo grande, muy hermoso, arribita de donde está la casa de la infancia, que es la que conocemos todos, la casa de Ibequi. Bueno, ese es el lugar de nacimiento, están ahí mamá y papá, incluso también la abuela, ¿verdad? La mamá de Francisco Luis vive con ellos. Y cuando Margarita enviuda, Margarita Zucca, que es la suegra, se queda con ellos, ¿verdad? Que tiene también, digamos, una circunstancia de mucha dependencia de la familia, en cuanto que ya no puede trabajar porque está casi paralítica, la abuelita. Bueno, este es entonces el entorno del nacimiento de Juanito Bosco. Habrá que decir alguna palabrita sobre el contexto histórico, porque es importante para entender la infancia y el tipo de educación que tuvo allí en el campo Juan. Y es que precisamente en el año en el que él está naciendo, dijimos 1815, es el año en el que Napoleón, que es el que viene, digamos, haciendo un gran imperio y conquistas detrás de la Revolución Francesa, pues es derrotado en Waterloo. Y es ese mismo año donde, digamos, al ser derrotado, todos los reinos que estaban ya como parte de esas conquistas de Napoleón vuelven a ser reinos de sus monarquías. De manera que estas monarquías, unidas, digamos, a la iglesia y a la forma en la que se venía viviendo en los últimos años, entonces son las que regresan, y Juanito Bosco vive en ese tipo de circunstancia. Un campo donde las reglas, las leyes tienen que ver con el rey, que va cuidando que se viva incluso una vida moral y también de instrucción religiosa, ¿verdad? De oración también. Entonces todo le cobija a Juanito Bosco para vivir una vida muy cristiana,
pero sobre todo por su mamá, ¿verdad? Que es la que le va a transmitir todo esto. Para finalizar entonces esta cápsula de dónde es donde nace Juanito Bosco, también es importante decir el tipo de circunstancias que vivió en torno a la falta de su papá, primero. Ya dijimos que él murió cuando Juanito tenía apenas 2 años, es su primer recuerdo. Y entonces esa ausencia le va a pesar siempre, ¿verdad? Va a ser un niño sin papá y va a estar buscando en diferentes figuras a el papá. Y luego va a ser el papá de muchos, ¿verdad? Esto es importante para conocer en qué circunstancias va a empezar a crecer Juanito. También hay que decir que la mamá es una mamá que supo ser padre y madre, y entonces esto le ayuda un montón para que al menos crezca como un niño muy seguro de sí mismo, desarrollando un montón de potenciales. Margarita Oquina entonces va, después de secarse las lágrimas cuando enviuda, a encargarse de toda esta familia que le queda, ¿verdad? Incluso en tiempos en los que van a venir hambrunas. Ella toma soluciones, es trabajadora, es tierna como mamá y también tiene la mano dura del papá. Este es el entorno donde vamos a arrancar la explicación de cómo se va desarrollando este gran santo de nuestra iglesia, San Juan Bosco, en las cápsulas que les vamos a estar presentando. Dios los bendiga, los esperamos en cada una de estas cápsulas para que vayamos aprendiendo más de este santo, y entre más aprendamos, pues más podemos imitarle. Que estén muy bien.